¿Qué tal? Buenas noches. Hoy 15 de julio. Vamos a comenzar nuestra clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde que nos regalas. Te damos gracias porque nos consideras dignos para participar en el trabajo de la edificación de tu reino. Te pedimos nos llenes del Espíritu Santo para que podamos profundizar sobre el misterio de la Sagrada Escritura, para poderla hacer vida en nosotros y para atraer más gente hacia ti. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Pues muy bien, ahora miren, pongo en pantalla ahora una diapositiva con algunos datos que son relevantes sobre la historia de la comprensión del tema de la inspiración. La inspiración, ¿qué es? Pues es la forma como Dios ha asistido a ciertos hombres a lo largo de la historia bíblica para inspirarles lo que habrían de escribir en los textos que hoy llamamos textos sagrados. Vemos que en esta tabla aparece la comprensión que hubo de la inspiración a lo largo de los siglos, como tenemos desde tiempos de la tradición judía y apocalíptica, que abarca prácticamente hasta el siglo II de la era cristiana, pues se tenían idea de que Dios había inspirado ciertos libros. Se hablaba de libros que manchan las manos dentro del contexto judío, es decir, libros sagrados. Tenemos también el concepto del Antiguo Testamento que va surgiendo a partir de algunas obras como la Carta a los Hebreos, o incluso algunos autores, como es el caso de, de Tertuliano, ¿no? Tertuliano, este autor cristiano que es el primero en considerar, que la Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es lo que él propone. Voy a estar silenciando aquí a Roberto Cruz, que continuamente no sé, su computadora creo que lo conecta y entra mucho ruido. Entonces, voy a tener que silenciar prácticamente a varios, los que vayan, conforme vayan entrando, para que no entren ruidos. ¿Sale? También quienes puedan por sí mismos desactivar su sonido, se los voy a agradecer. Y ya en el momento de preguntas, pues ya levantan su mano y les asignamos la oportunidad de hacer una pregunta. Muy bien, después tenemos, fíjense cómo aparece en la segunda columna, en época patrística, que abarca prácticamente siglos del 1 al 7 y luego el siglo 8. Tenemos que la concepción de la inspiración viene vista más que nada como un dictado. Aquí al centro dice dictar y aparece en esta parte de la columna. Se empieza a generar la idea de que si bien Dios es autor y el hagiógrafo, es decir, el autor sagrado, es un instrumento, se considera que Dios hace una especie de dictado de lo que quiere que se escriba. Entonces se subraya el elemento divino, pero el elemento humano es presentado como secundario o meramente instrumental. Así es como se escribió la Biblia, según se pensaba en la antigüedad. Después de los siglos XII al XIV, en la época de la escolástica, la alta y la baja escolástica, tenemos que se considera que la inspiración, si bien es un dictado, se considera que es en el momento de la composición del texto cuando Dios prácticamente dicta al humano lo que debe escribir. Se sigue viendo al ser humano, al hagiógrafo, como una causa instrumental, secundaria,
Se habla de un principio de encarnación, que ya se venía hablando en la patrística sobre eso, como que se encarna en cierto modo en la mente del autor humano lo que Dios quiere escribir, ¿verdad? Bien, ponen aquí que no se ve la presentación, no sé. Voy a dejar de compartir y volver a compartir a ver si ya se ve. A ver, ahí está, ¿sí se ve? Ya, padre. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien, entonces, les decía que en tiempos de patrística y escolástica hay una idea general de que se ve la inspiración, esta acción del Espíritu Santo sobre el agiógrafo, sobre el autor humano, como una especie de dictado, como que Dios va dictando lo que Él quiere que se plasme por escrito. Al ser humano se le ve como una mera causa instrumental, un instrumento de Dios para poner por escrito lo que Dios quiere. Ujú. Pero en la escolástica, sobre todo con Santo Tomás de Aquino, se empieza a considerar que si bien por un lado hay una revelación de Dios, por otro lado hay un conocimiento profético, ¿verdad? Entonces, una cosa es la revelación y otra cosa es lo que el conocimiento lleva al autor humano a proferir, es decir, a decir, pero a través de un escrito, lo que Dios quiere comunicar. Ujú. Sin embargo, aquí en la parte de acentos, tanto en la patrística como en la escolástica, que son las columnas 2 y 3, tenemos como acentos que se sigue subrayando solo lo divino y lo humano es presentado como algo secundario. Ujú. Después de la época del siglo XV al XIX, que es del Concilio de Florencia al Concilio Vaticano I, tenemos que se retoma de Trento la llamada, el decreto de la Sagrada Escritura. En 1546 se define el canon, que implica también ya los llamados libros deuterocanónicos. Se sigue presentando a Dios como autor literario, como causa última o principal. Se sigue presentando al agiógrafo humano como causa instrumental o secundaria. Se sigue aludiendo al principio de encarnación de los conocimientos para que el agiógrafo los plasme, pero ya se va dejando un poco de lado el tema del dictado. Aquí ya se habla de una inspiración verbal, entre comillas, donde si bien Dios dicta las palabras, como decía Báñez, un teólogo de la época, también es cierto que surgen otras posturas, como la de Melchor Cano, Francisco Suárez, Olesio, que empiezan a hablar de una inspiración real, es decir, entendida como una asistencia divina. ¿Qué pasará en el humano entonces? Se considera que la inspiración no equivale, pues, a una aprobación eclesiástica. Esto porque muchos protestantes empezaron a reclamar el por qué los católicos aceptábamos libros deuterocanónicos y ellos no. Entonces ellos creían que la aprobación eclesiástica era la que suplía a la inspiración que Dios había hecho de los autores sagrados, porque ellos pensaban que el catolicismo se había sacado de la manga la canonicidad de los libros deuterocanónicos, cosa que no es cierto, ¿verdad? Lo que consideramos es que el decreto, cuando tenemos el decreto de los libros canónicos, es decir, los libros que forman parte de la Biblia, el Papa no se está sacando de la manga nada, simplemente está diciendo, señores, la Iglesia reconoce oficialmente que Dios ya había inspirado estos libros, prueba de que a lo largo del cristianismo muchas comunidades venían leyendo estos libros en sus reuniones sagradas, pues está ahí, ¿no? Los documentos históricos lo demuestran. Escritos de padres de la iglesia, escritos de iglesias locales, las mismas copias de los libros sagrados que se tenían en diversas partes de Medio Oriente, del norte de África, de Europa, muestran y demuestran que los llamados libros deuterocanónicos
ya venían leídos en diversas comunidades cristianas desde la antigüedad. Entonces, no es que el Papa dé la aprobación eclesiástica ni de los libros sagrados ni del tema de la inspiración para considerar algo canónico o inspirado. Se va pasando, por otro lado, del énfasis de lo divino a lo humano, es decir, se le va dando más relevancia a la acción del agiógrafo en cuanto hombre inspirado para poner por escrito a su modo lo que consideró era revelado. Y entonces tenemos ahí ya la conjugación de que por un lado hay una revelación sobrenatural, también por otro lado hay conocimientos naturales de parte del agiógrafo. Esto va a aparecer también en la Dei Filius de 1870, en el Concilio Vaticano II de la misma época, Concilio de Florencia, se retoman elementos de Florencia de 1442 y del Concilio de Trento de 1546. Y así vemos cómo sí ha habido ya aquí un cambio de perspectiva. Ya no es que Dios es el único autor y el humano era un mero instrumento, que si vemos hasta la primera columna donde dice acentos, más o menos a la mitad de la página, ahí aparece el comentario de Filón de Alejandría que decía que había una casi supresión de lo humano. Para Filón de Alejandría, la inspiración era que Dios hacía entrar en trance al agiógrafo. Piensen en un Isaías, por ejemplo, que se le ponían blancos los ojos y así, como si fuera un zombie, se ponía a escribir con escritura automática lo que Dios le movía a escribir como obra sagrada. Pues a muchos les pareció eso no solo caricaturesco, sino casi hasta ofensivo, como si Dios hiciera violencia a la psicología del geógrafo para hacerlo escribir solo lo que él quería. Y de ahí nació la idea del dictado, ¿verdad? Como si Dios, bueno, ok, Dios no hace entrar al hombre en trance, pero sí le va dictando a su conciencia. Esas ideas del dictado que persistieron durante la época patrística y gran parte de la escolástica, aquí ya se empiezan a superar, porque por primera vez de los tiempos del siglo XV al XIX, que va del Concilio de Florencia de 1442 al Concilio Vaticano I del siglo XIX, ahí es cuando se empieza a dar relevancia a la acción humana, ¿verdad? El agiógrafo, con sus facultades, inteligencia y voluntad, plenamente consciente de lo que está haciendo, venía entonces inspirado, movido por Dios, y entonces por una moción espiritual más que nada, es que se pone a escribir lo que Dios quiere. De ahí se pasa a la penúltima columna, entre el Vaticano I y el Vaticano II, una época muy rica de la teología católica. Tenemos que entonces se considera a Dios como autor literario. Es cierto, Dios es causa autor principal. El agiógrafo se ve ahora como un instrumento vivo y dotado de razón. Se mantiene el principio de encarnación, ¿verdad? De la encarnación de la voluntad divina en el hombre que, movido por Dios, escribirá exactamente lo que Dios quiera comunicar. Pero aquí se hace una propuesta de Francelin, un teólogo que dice, si bien Dios inspira contenidos, no inspira las palabras exactas del agiógrafo. El agiógrafo es el que, dentro de sus condicionamientos culturales, dentro de la escuela de formación que él tenía, va a elegir las palabras para comunicar ese mensaje o contenidos que Dios realmente está inspirando. Obviamente, la propuesta de Francelin entró en un serio debate porque no todos estuvieron de acuerdo con su propuesta. Tenemos también, en cuanto a la relación
entre la inspiración como acto de revelación divina y la actividad humana, dentro de ámbito protestante, por ejemplo, se empezó a confundir la inspiración con la inerrancia absoluta de los contenidos bíblicos. ¿Qué es eso de inerrancia absoluta? Son aquellos que dicen que la Biblia no se equivoca en nada y que todo lo que dice la Biblia es científicamente comprobable. Y ahí están todos los que empezaron a hablar que del diluvio y que no puede ser que haya habido dinosaurios porque los dinosaurios no están en la Biblia y que todo es mentira y que los científicos se inventaron todas las eras geológicas del mundo para ir en contra de la Biblia. Se escribieron libros que incluso después del Concilio Vaticano II se siguieron promoviendo muchos libros como el llamado "Y la Biblia tenía razón", ¿verdad? Esos libros que dicen que a fuerza se debe creer que Matusalén existió, que los hombres vivían siglos antes del diluvio, que la Biblia no puede equivocarse, que Adán y Eva hablaban perfectamente y quién sabe quién les enseñó a hablar, ¿verdad? Quién sabe qué idioma hablaran. Unos empezaron a proponer que a lo mejor hablaban algo parecido al llamado Esperanto, que es un idioma inventado que tratan ahí que quisieran promover como un idioma universal para toda la humanidad. Y dijeron algo muy parecido al Esperanto, debieron haber hablado Adán y Eva. Y muchos se quedaron así, como que no, no inventes, o sea, no se puede llegar a eso, ¿verdad? Y que el arca de Noé estaba en el monte Ararat, ¿verdad? Ahí entre las regiones de, ¿cómo se llama este? Ucrania y, no, Armenia más bien, entre Armenia y Turquía, me parece, ahí estaba el monte Ararat, y que decían que ahí arriba estaba el arca de Noé, que porque algunos fulanos expedicionistas encontraron unos leños muy grandes, así como para hacer un barco que estaban allá arriba a 4000 metros de altura y decían, pues es imposible que alguien quiera construir un barco a estas alturas, ¿no? Y decían, pues se ven que la leña es muy, muy antigua y bueno, que seguramente eran los restos del arca de Noé. Después ya llegaron científicos y analizaron y dijeron, no, estos leños no tienen más de 4000 años, ¿no? Entonces, si alguien, pues aquí más bien querían construir alguna aldea, alguna construcción un poco larga, quizá un palacio para alguien importante, y pues dejaron aquí los leños. Yo creo que se dieron cuenta que hacía demasiado frío o había poco oxígeno y ya después de 4000 metros te empieza a doler la cabeza porque no hay suficiente oxígeno para respirar y mejor dejaron los leños ahí y se bajaron. Eso es lo más probable, ¿no? Y no que alguien quería hacer el arca de Noé. Hace 4000 años, imagina, hace 4000 años que había, pues estaba el imperio sumerio, los acadios. Hace 4000 años, pues ya había humanos por todos lados. Entonces, hace 4000 años no hubo diluvio, ¿no? En caso de haber habido un diluvio, pues debió haber sido hace millones de años. Yo creo antes de los dinosaurios es cuando pudo haber habido un gran diluvio, pero ya en época de presencia de humanos, lo más parecido a un diluvio universal pudo haber sido el deshielo de la última era glacial. Cuando vino el deshielo de la era glacial, ahí sí todo el hielo, que eran bloques gigantescos de hielo de más de 1 kilómetro de altura, ¿verdad? Sobre la superficie. Imagínense todo ese hielo al derretirse, pues inundó zonas muy amplias. Ahí está los lagos, los grandes lagos que están allá en Estados Unidos por Chicago, son resultado de la gran glaciación. Cuando se deshiela los bloques de hielo que, según los científicos, cubrían por 1 kilómetro arriba de lo que es la actual Chicago, la actual ciudad de Chicago, pues todo ese hielo se convirtió en unos grandes lagos y ahí están, hasta el día de hoy. Ujú. ¿Qué lago de Ciudad de México? Ni qué nada, ¿no? Pues esos lagos son como 100 veces más grandes que el Valle de México. Y entonces, bueno, ante esto,
eh, muchos se han preguntado, bueno, entonces, ¿la inerrancia qué es? El Concilio Vaticano II va a hablar del tema de la inerrancia para decir simplemente, donde no hierra la escritura al comunicarnos su mensaje, es en que ese mensaje es realmente eficaz para nuestra salvación. En eso radica la inerrancia bíblica. Pero que encontremos en la Biblia muchas imprecisiones históricas, eso no se puede negar. Ajá. Eso de que Josué detuvo el sol en la batalla de Gabaón, pues es un género literario, es una forma de expresar que Dios acompañó al ejército de Josué y antes de que cayera el sol logró derrotar a los enemigos, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo al pie de la letra y así muchas partes de la Biblia no se deben tomar al pie de la letra porque acabarías tú incluso justificando las masacres de los enemigos de Israel. Sí, algunos han dicho, si tú logras leer completo el libro de Josué y el libro de los jueces y te mantienes con la fe cristiana, entonces te hago un monumento, ¿no? Dicen algunos, ¿por qué? Porque ahí encontramos masacres terribles ordenadas por Dios. Ajá. Entonces, fíjense, yo tengo, bueno, tengo un compañero en Roma que se llama Juan Carlos Quiroga, es un padre de Durango, que dice que una vez vino a México de vacaciones, en el periodo en que él estaba estudiando en Roma, vino de vacaciones a México y dice, pues me fueron a visitar unos testigos de Jehová y ahí tocaron la puerta y, no, que pasen ustedes, ¿no? Y dijo, los voy a hacer sufrir, ¿no? Entonces pasó a los testigos, los sentó, les dio su cafecito, su tecito, qué sé yo, y empezó a decirles, miren, ellos no sabían que él era seminarista, ¿no? Y él tampoco les dijo, pero pues ya había hecho varios estudios bíblicos en su formación teológica. Y entonces los puso a prueba, les dijo, a ver, miren, ustedes me hablan que Dios es misericordioso, pero la verdad yo no le veo ninguna misericordia, porque vamos a ver el libro de Josué, el libro de los jueces, aquí todas las masacres que mandan a hacer Dios, y que vas a destruir este pueblo, y que vas a masacrar a todos, mujeres y niños incluidos, y si alguien se mezcla con los de esa raza, yo lo extirparé de mi pueblo. Y entonces, ¿dónde está tu Dios misericordioso? ¿No? Dice, se pusieron a llorar los testigos de Jehová. Dijeron, no, es que no habíamos leído eso, pues entonces váyanse. Dejen de andar molestando a los demás, si ni siquiera se ponen a leer la Biblia, ¿qué están predicando entonces? No, pues es que nos dicen que nos memoricemos ciertos pasajes, ciertas citas, y son las que le echan ahí a la gente, ¿no? Apenas les abren la puerta y ya les echan ahí encima las citas bíblicas que tienen preparadas, pero no leen ningún libro completo, ¿no? Entonces el punto no es de que los libros de Josué y Jueces sirven para destruir la fe, ¿no? Sino más bien hay que saber leerlos, tomando en cuenta tanto la teología como la evolución histórica de la comprensión de la acción de Dios en la historia, la limitación que tenían los autores de esa escuela teológica, que es la escuela deuteronomista, que alcanzaban a percibir de lo que se puede realmente atribuir a Dios y lo que fue más bien atribuible a seres humanos, ¿no? Y encima de todo, un problema mayor, que resulta que la mayoría de las batallas de las que se tratan en la Biblia de Josué y Jueces, esas batallas ni siquiera existieron. ¿Habían oído de eso? Bueno, pues ahora se enteran. La mayoría de las batallas que están narradas ahí no existieron, sino que responde esa narrativa a un proyecto teológico, algo así como lo que hacen muchos presidentes en algunos países que cambian los libros de texto para que digan la historia que ellos quieren de su propio país. Exactamente lo mismo hicieron, ¿verdad? Cuando la escuela deuteronomista era la que mandaba, la que marcaba la marcha, como decimos, en el Israel de la antigüedad, del siglo octavo y séptimo antes de Cristo, mucho antes del exilio a Babilonia.
pues estos cuates decían, enseñaban a los niños que Dios había defendido a su pueblo y que habían conquistado la tierra de Canaán y que Dios los bendecía, porque así justificaban que Israel era una nación grande. Lo justificaban a través de narraciones bélicas, o sea, de guerras, de masacres. Y decían que Dios les había pedido eso. Luego llegan los geólogos y analizan y dicen, ¿qué creen? Pues las murallas de Jericó no cayeron por el sonido de las trompetas de los soldados de Josué. Las murallas de Jericó tenían más o menos entre 150 y 200 años que habían sido destruidas por un terremoto. El terremoto ocurrió por el 1500 antes de Cristo y Josué llegó por el 1310 más o menos a Jericó. Entonces dicen, obviamente sí salieron varios israelitas con Moisés y todo, y que entraron con Josué, eso sí, pero que por el sonido de las trompetas, y fíjense, nos imaginamos trompetas de acero, ¿no? Esas trompetas como de las orquestas, y no eran trompetas de orquesta, eran cuernos de antílope. Esas eran las trompetas que utilizaban en la antigüedad. Entonces, no era por el sonido de esas trompetas que cayeron los muros de Jericó, sino por un terremoto que había ocurrido más de 100 años atrás. Y entonces los geólogos empiezan a decir, pues aquí hay imprecisiones, ¿no? Y uno dice, bueno, ok, entonces, ¿cómo se debe interpretar el pasaje de las murallas que caen al sonido de los shofar, o sea, o de las trompetas que hayan usado los israelitas? Pues tiene una lectura teológica. Ajá, es una lectura teológica donde las trompetas representan la doctrina yavista que se va extendiendo en la región y las murallas representan la cerrazón de los pueblos locales que se negaban a aceptar ese mensaje, ¿no? O el testimonio de que Dios había hecho pasar por el Mar Rojo a los que venían de Egipto, acontecimiento que sí ocurrió, ¿verdad? Pero la cosa es cómo nosotros fácilmente, al leer la Biblia, si no somos conscientes de que el autor humano, inspirado por Dios, se valió de recursos literarios que él conocía, entonces le echamos la culpa a Dios de todo, ¿no? Y decimos, no, es que el Espíritu Santo le mandó a escribir esto y debe ser real. No, a ver, como diría Clavillazo, momento, la cosa es calmada. Para interpretar la Biblia tienes que meterte el chip de cómo pensaba la gente en aquella época, qué recursos literarios existían, cómo ellos veían o elaboraban una teología de la historia, el darte cuenta que la escuela deuteronomista no es la única en la Biblia, hay otras escuelas como la escuela cronista, la escuela yavista, la escuela sacerdotal, está también la literatura sapiencial, los apocalípticos, o sea, hay una verdadera ensalada de escuelas teológicas que están en la Biblia y no puedes interpretar un pasaje bíblico desde una perspectiva moderna o posmoderna, porque nadie pensaba en las categorías que tú piensas ahora, en los términos con los que tú piensas hoy, donde se te dice, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, todos los que somos del programa 40 y más, cómo nos bombardearon en la primaria con lo de los niños héroes? ¿Se acuerdan? Y ahí estás haciendo las poesías de los niños héroes y el Juan Escutia envuelto en la bandera y aventándose y todo así casi con sonido de violines de fondo, ¿no? Y resulta que pues la mayoría de los historiadores dicen, no, pues eso nunca pasó. ¿Cómo? Pero es que a mí me dijeron, pues sí, pero es que eso se lo inventaron en tiempos de no sé qué presidente fue, Ávila Camacho, uno de ellos, ¿verdad? Para enaltecer al colegio militar y todo, y hacer creer a los niños que los niños héroes eran niños como ellos. Y no, pues eran chavos ya de edad avanzada y además no fueron 6, eran un titipuchal los que estaban en el castillo de Chapultepec y llegaron los gringos y los hicieron pomada, ¿verdad? O sea, hay que reconocer los detalles de la historia que después alguien por una finalidad política se inventó una leyenda
¿verdad? Y alguien dirá, entonces los niños héroes no existieron. Pues sí existieron, pero no eran 6, ¿verdad? Era un regimiento, eran más de 100, como 200 los que estaban ahí, y no eran niños, eran cadetes, eran jóvenes, adolescentes, sí. Les fue mal, pues sí, porque los otros llegaron con cañones ahí, casi tanques de guerra, y ya saben, los gringos siempre han tenido supremacía militar desde, pues, de hecho, de eso viven, ¿no? Hasta el día de hoy, los canigos. Entonces, uno debe ponerse así las pilas y darse cuenta, a ver, la inerrancia en qué consiste. No consiste en que todo lo que está en la Biblia deba ser interpretado científicamente, históricamente o antropológicamente, como nosotros pensamos hoy. No. La Biblia tiene inerrancia, o sea, no falla en el mensaje para tu salvación. Ujú. Pero la forma en cómo se escribió cada pasaje de la Biblia requiere que te metas a fondo en cuestiones como literatura, historia, teología, de los diversos grupos a los que pertenecían los hagiógrafos. Hombres como tú y como yo que vivieron en épocas concretas y que aún inspirados por Dios, pusieron al servicio de Dios su inteligencia, su voluntad, sus conocimientos para poder escribir lo que de hecho escribieron. Pero, Padre, sí, adelante. este, quizá sea ambicioso, en una ocasión se lo comenté, pero dada este conocimiento que nos transmite y que, pues sí, la verdad es que nosotros tenemos, pues de cada libro de la Biblia, que así sucedió, ¿no? Y lo podemos transmitir también así en el catecismo. Ujú. Entonces, la, la propuesta quizá ambiciosa en este curso, padre de animación, este, ¿usted ha valorado podernos como por libro dar así como las claves de cada libro para no caer en estos acontecimientos que no sucedieron, pero que la verdad es que a veces los transmitimos así hasta en catequesis, ¿no? Ujú. Entonces, ¿usted ha valorado, padre, dado la importancia de este curso? Sí, mire, cuando doy el curso de introducción a la Sagrada Escritura, que es, por ejemplo, esto que estamos viendo es una síntesis de ese curso, porque el curso es de un semestre prácticamente, ¿no? Son contenidos de al menos 2 horas a la semana por un semestre. Y de todos modos ahí, lo que por eso pongo aquí en estas columnas, que de hecho estas columnas las hizo el padre Carlos Junco Garza. Si ven hasta abajo a la derecha, donde dice agosto de 2006, dice CJG. Hasta abajo a la derecha en la imagen es Carlos Junco Garza. Así es como él resume su nombre. Esto lo toma de un libro que él mismo escribió. Carlos Junco fue mi maestro de hebreo en el 2006 y su libro se llama La Biblia, Libro Sagrado. Yo lo tengo en PDF, se los puedo pasar. Es de más de 400 páginas y es un libro para la clase de introducción a la Sagrada Escritura. Entonces, imagínense, ni siquiera en todo el semestre se ve todo el libro porque es muy, muy amplio. Entonces, el padre Junco decidió hacer estos cuadros que sintetizan, por ejemplo, este cuadro que ven en pantalla, sintetiza al menos entre 50 y 60 páginas del libro donde él te va explicando cada parte y él es especialista precisamente pues, en general de todo el Antiguo Testamento, que es lo que más maneja él, sobre todo lo que llamamos los libros históricos. Ahora fíjense, ustedes tienen, espero que todos tengan, la Biblia de Jerusalén. Para tener una aproximación muy, muy buena de cada libro, la Biblia de Jerusalén tiene introducción de cada libro y tiene las notas al pie de página. Ahí se resuelven una cantidad gigantesca de dudas que van surgiendo. Ahora, por ejemplo, a los niños del catecismo, ¿qué se sugiere? No se sugiere entrar en cuestión así de aplicación
literaria o literal de lo que está en la Biblia, sino más bien decirles, miren niños, los autores que escribieron esto, pues para empezar, lo escribieron varios siglos después de los acontecimientos narrados. Nadie escribió al momento en que sucedía, por ejemplo, el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo vino redactado más o menos en el siglo VIII antes de Cristo, cuando el paso del Mar Rojo fue por 1300 y fracción antes de Cristo, más o menos 1330, más o menos, si nos ponemos así, benévolos, ¿no? Entonces hay al menos, échale, en el siglo VIII antes de Cristo estamos hablando del, no, incluso podría, sí, el siglo VII más bien, antes de Cristo. En el siglo VII estamos hablando del 600, supongamos que en el 610, por la época de la reforma de Josías, en el 610 antes de Cristo, y de ahí échale al 1340, ¿no? O 1330 antes de Cristo. ¿Cuántos años son? Son 720 años de distancia. Entonces, Moisés y la gente cruzan el Mar Rojo y después de 700 años alguien se pone a escribir. Entonces, obviamente el cuate no estaba ahí. Entonces, ¿qué le podemos decir a los niños? Pues que son estos textos que leemos, son textos que deben ser interpretados en su sentido teológico, es decir, ¿qué nos dicen a nosotros? Eso es lo importante, porque hay niños bien abusados en el catecismo, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿y de dónde salió la esposa de Caín? Y te quedas, canijo niño, vete para allá, ¿no? Pues, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Pues claro, o sea, los niños no son tontos. Fíjense, yo, por ejemplo, yo empecé a leer la Biblia por mi cuenta a los 9 años. A los 9 años, y empecé por Génesis y así, ¿no? Y entonces, ¡pum! Me la leí completa. Y sí, pues al principio uno cree que lo que está leyendo ocurrió tal cual, pero sí me daba cuenta, bueno, ¿y por qué aquí dice una cosa y acá otra? Ajá. O el típico cuando cruzas por Josué y Jueces, que ese es el Mar Rojo de los que leen la Biblia. ¿Verdad? O sea, si lees esos dos libros y sigues creyendo que Dios es misericordioso, una de dos, o no entendiste los libros, ¿verdad? O agarraste por ahí un comentario donde alguien te explicó cómo se deben interpretar, porque no hay de otra, ¿no? O sea, si te quedas pensando, chin, aquí qué pasó, entonces cómo se deben leer. Y para eso sirven las notas al pie de página. Ujú. Todos los que tengan Biblia de Jerusalén, Biblia de América, Biblia esta de la Iglesia en América, que es una muy reciente, que de hecho el padre Carlos Junco dirigió en la traducción. Por más de 15 años estuvieron en los trabajos de traducción. Son Biblias que tienen comentarios muy buenos. Ujú. Y ahí van ayudando a resolver muchas dudas que son relevantes, no se pueden pasar por alto y tienes que estar abusado, porque típico, llega un niño y te pregunta, oiga, ¿los ángeles tienen sexo? No, pues no, porque son seres espirituales. Entonces, ¿por qué se metieron con las mujeres en Génesis 6? Oiga, ¿hay ovnis en la Biblia? No, pues ¿cómo crees que los ovnis no? Entonces, ¿qué se llevó a Elías al cielo? ¿Verdad? Segundo libro de Reyes, capítulo 2, ahí se describe propiamente un ovni que baja del cielo y se lleva a Elías, lo abduce literalmente en un torbellino de fuego y se lo lleva como en las películas. ¿Verdad? Y ahí están los locos estos de la serie, los alienígenas ancestrales de canales de televisión, los que tienen cable, hay un canal que se llama History Channel, y ahí seguido pasan, así casi todos los días a lo largo de la semana, esta serie que lleva ya como 400 capítulos de alienígenas ancestrales y a cada rato toman textos de la Biblia y los interpretan, o sea, de una manera tan extrema que te quedas ya ni Maussan, ya ni Jaime Maussan está tan zafado como estos cortes.
Y pues de eso hacen su dinero, ¿verdad? Se inventan mil cosas y mucha gente les cree ciegamente. Y dicen, ay, la iglesia nos ha mentido, nos ha ocultado, Dios no existe. Los ángeles que vieron a Abraham, Isaac y Jacob eran extraterrestres, no eran ángeles. Te quedas así, no puede ser. O sea, ponte a leer un poco de historia de literatura, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, todo esto es muy importante. A falta de poder comprar, digamos, una gigantesca colección de comentarios bíblicos, que además son más bien para especialistas, aprovechen las notas al pie de página de sus Biblias. Lean las introducciones de cada libro y aprovechen las notas al pie. Un niño no necesita saber si la hermana de Moisés hablaba egipcio, como para hablar con la hija del faraón y llegar a un acuerdo de qué le iban a hacer al niño que estaba en el canasto, ¿no? Pues no, o sea, una niña no se pregunta eso. Pero sí puede ser que algún niño abusado se meta a internet y descubra que el relato del canasto de Moisés, pues resulta que no es una historia original de la Biblia. Ya Sargón I, primer rey de los acadios, que gobernaron ahí y dominaron a los sumerios y les dieron en la torre y se quedaron en su lugar. Sargón I también su infancia se narra de manera idéntica. Su mamá, para salvarlo, lo metió en un canasto, lo echó en el río Éufrates. Por ahí una familia lo encontró, lo educó y creció el niño y después resultó que descubrió él mismo sus poderes de caudillo, de un gran líder y lideró a los acadios para darle en la torre a los sumerios. Y esa historia tampoco es original porque se remonta al Mahabharata, un libro de la India donde ahí en el Mahabharata se habla de un tal Karna, no carnal, sino Karna con K. Karna fue un personaje que también, cuando nació su mamá, para protegerlo, lo metió en un canasto preparado con betún y brea, lo echó en el río Ganges, después una familia lo encontró, recogió al niño, el niño creció y descubrió que tenía poderes y podía salvar a los suyos de la opresión de los malos, lo logró y bueno, pues es una historia muy taquillera. Y entonces el autor que escribe la vida de Moisés se vale de esta literatura de esa forma literaria para hablarnos de Moisés mismo, ¿no? Y además la historia no acabó ahí, porque en el siglo XX alguien escribió de un extraterrestre llamado Kal-El, que vivía en un planeta que se iba a destruir y sus papás agarraron al niño, lo metieron en un canasto espacial, lo arrojaron al universo, el canasto llegó a la Tierra en forma de meteorito, llegó a Kansas en Estados Unidos, donde una familia de campesinos lo recogió, lo educó como si fuera su hijo, el niño creció, desarrolló poderes que hasta podía volar y resulta que libra a los humanos del mal. Es la misma historia. Y entonces a eso se le llama en análisis narrativo historia y enunciación. Entonces, hay una misma historia o forma literaria que es el nacimiento de un niño, el nacimiento prodigioso de un niño que es salvado providencialmente de una situación de crisis, de riesgo de muerte. Y después una familia se apiada de él, lo educa como si fuera su hijo, crece, desarrolla facultades y logra liberar a un grupo humano o a toda la humanidad de los males. ¿Ok? Entonces, fíjense, puede ser que sí se encuentre en un niño del catecismo que descubra eso viendo videos de YouTube y que diga, ay, voy, cate, ¿a poco se cree esa historia de Moisés, no? Si es una historia más vieja que Matusalén. Pues sí puede ser, o sea, hay niños que son muy abusados y ahorita que están los medios de comunicación al alcance de todos, puede ser que te encuentres un niño que te ponga un 4, ¿no? Pero tú ahí, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente decir, bueno, un autor bíblico inspirado por Dios
nos quiere transmitir que, pues sí, de algún modo, de forma providencial, Dios logró que este Moisés, que solo Dios sabe cómo fue su infancia históricamente, pues es el que sacó a los israelitas de Egipto. Ajá, y tenía grandes conocimientos del mundo egipcio y todo, y entonces eso se puede justificar diciendo que fue formado en la escuela de los hijos del faraón, así se llamaba esa escuela, donde incluso el libro del Éxodo toma ese detalle. ¿Verdad? No sé, Vianney o alguien más tenía ahí la mano alzada. Adelante. Este, padre, a mí ya me tocó una niña lista. Ajá, Sí, porque me dice, oiga, Tate, ¿por qué en el libro por qué en el relato de Abraham y su esposa Sara sí les cambian el nombre y por qué en el relato de Noé y de su esposa no? ujú, Entonces yo, definitivamente, padre, yo les digo que el Génesis son historias, mitos y relatos reunidos, porque a ujú, los niños ya no se les puede engañar. ajá. Entonces yo les Sí, digo, todo esto son mitos, historias, leyendas. Génesis es un libro formulado así, pero de ahí tienes que sacar una enseñanza, más que nada. claro. Porque ya no, otra me dijo que por qué Adán y Eva no eran mejor mexicanos, pues no, ella los trajo hasta acá, ¿no? Hasta el 2022, pero pues yo le dije, porque Adán y Eva nunca existieron, son un hombre y una mujer que representan a la humanidad y ellos lo comprenden mejor. Y Claro, de sabe que, hecho, sí. porque Ajá. no son tontos, no me gusta tratar a los niños como que no entendieran, no alcanzaran. Sí, ahí conviene nada más aclarar, ¿verdad? Que la forma como se escribían los libros en la antigüedad seguía otras pautas, otra forma, otras normas literarias, como puede ser bien como dice ahí el mito, nada más que sí, el mito hay que entenderlo como se le entiende en literatura, que es una forma Ajá, de expresar una historia que persigue una función. sí, una Entonces, enseñanza, una un enseñanza que aprendizaje. es una enseñanza que habla de los orígenes de algo. Entonces, por ejemplo, todo el libro del Génesis, los relatos de Génesis son relatos etiológicos, se les llama, es decir, que dan razón del origen de la humanidad, Ajá. del pecado, de las divisiones, los Ujú. pleitos entre hombres y mujeres, o sea, no se trata de interpretarlos de que es que el niño dice, ay, ¿cómo creen que una víbora pueda hablar? ¿No? Y ahí está la víbora hablando con Eva y diciéndole, no le hagas caso a Dios, mira que es bien exagerado y dramático, pues ustedes no se van a morir si comes el fruto, ¿verdad? O sea, no, simplemente en la antigüedad utilizaban modos de expresión eh, en estos relatos que tenían una enseñanza. ¿Verdad? Y ya, nosotros que vivimos, ahora también hay que ayudar al niño a darse cuenta de que en nuestra época nosotros somos educados en las escuelas con la idea de que la verdad solamente se comunica por la historia o la ciencia, y eso también es un mito. O sea, eso también Ujú. tiene mucho de falsedad. Ajá, porque la historia, bien dicen, la cuentan los vencedores. La historia que vemos en cualquier libro de historia pasa siempre por el filtro del censor, quien dice sí o no se publica tal historia. Ajá. Y entonces, aquí la bronca es cuando tenemos un concepto de historia que lo comparamos a un concepto de hechos o acontecimientos de los cuales hay suficiente información para corroborar que así fueron las cosas. Ajá. Todos hemos escuchado de la batalla de Puebla y aparecen los billetes, ¿se acuerdan? Los que somos viejitos, aparecían los billetes de 500 pesos Ignacio Zaragoza, ¿verdad? Con la batalla de Puebla y todo el rollo, y a los niños se les dice ahí en la batalla de Puebla, el general Zaragoza venció a los franceses, ¿no? Y después llegan otros historiadores que dicen, bueno, pues en realidad no fue Zaragoza, fue Porfirio Díaz.
porque Porfirio Díaz era el lugarteniente de Zaragoza y Zaragoza estaba tan deprimido la noche anterior porque los franceses tenían mejor armamento que Zaragoza se emborrachó, ¿ya? Y andaba pero perdido el cuate, y a Zaragoza lo despertaron los cañonazos que Porfirio Díaz mandó disparar contra los franceses. Y Porfirio Díaz fue muy astuto. Primero indagó dónde tenían los carros de pólvora los franceses y en esa dirección apuntó los cañones. Cuando empezó la cañonaza, o la cañoniza, le dan precisamente a los carros de pólvora y es una explosión tipo, no sé, piensen ustedes, ¿se acuerdan la explosión que hace unos 2 años hubo allá en Líbano? Esa super bomba, super explosión que hubo porque tenían nitrato de amonio en un puerto y explotó que dejó hasta un cráter como de 40 metros de diámetro. Algo así parecido ocurrió aquella vez. Pues con esa explosión, pues mató a casi la mitad o más de la mitad del ejército francés. Pero al que se le ocurrió eso fue a Porfirio Díaz. Pero claro, como Porfirio Díaz es el malo de la película para muchos gobiernos posteriores, pues entonces dicen que Zaragoza fue el héroe. Pues el Está cuate, como en cumpleaños, ¿no? como el, La, la como el- independencia de México que pusieron más bien cambiaron la fecha y pusieron el cumpleaños de Porfirio Díaz, 15 exacto. de septiembre de 1830, creo. Sí, bueno, 1900. Díaz era más pegado al siglo XX, pero sí, fue un cambio ahí muy obvio, ¿no? A petición del presidente, pues pasamos la fecha del grito de fecha de independencia, ¿no? Pues sí, les digo, lo mismo ocurre en la Biblia, les digo, cuando tú tienes que a lo largo de tantos siglos hubo una escuela teológica que gobierna Israel en época de la monarquía davídica y todo eso, pues los teólogos pues quieren quedar bien con los reyes, ¿no? Y entonces nos presentan una historia desde el filtro de esa escuela teológica, la deuteronomista. Pero hay otra escuela también que habla de los reyes, que es la escuela cronista, los 2 libros de crónicas, cuya teología es muy diferente a lo que plantean los libros que van desde Deuteronomio, Josué, Jueces, primer y segundo libro de Samuel y primer y segundo libro de Reyes. Todos esos libros pertenecen a la escuela deuteronómica. Cuando comparas esa historia con los 2 libros de las crónicas, te quedas que te explota el cerebro así. Dice, ¿por qué son tan diferentes las teologías o lo que nos dicen de los reyes? Ah, pues porque responden a intereses políticos e historiográficos quizá diferentes. Entonces la historiografía como se hacía en la antigüedad no es como se hace ahora. E incluso ya ven que en años muy recientes, ya del 2000 para acá, las llamadas escuelas revisionistas en historia han metido en crisis a medio mundo. ¿Ya? Como por ejemplo, si Hitler realmente murió se suicidó ahí en el búnker de la Cancillería en Berlín, porque resulta que dijeron, no, pues sí, que incluso los rusos se llevaron el cráneo con el hoyo de la bala y ahí los tenían en el Kremlin, o no me acuerdo en qué museo de Moscú. Y hace como unos 15 años, unos investigadores de la Universidad de Chicago y otros de la Universidad de Moscú analizaron el cráneo, le hicieron estudios de ADN y resulta que el cráneo es de una mujer. No era el cráneo de Hitler. Y entonces dicen, y entonces los revisionistas ya decían, todo parece indicar que Hitler ni siquiera murió en Berlín. El canijo se escapó. Y entonces empiezan a dar una serie de datos que se empiezan a confirmar por investigaciones alternas de gringos, de suecos, de daneses, perdón, de Dinamarca y de Suecia, que dicen, pues miren,
Cuando los rusos estaban a punto de llegar al Palacio de la Cancillería y por lo tanto al búnker que estaba ahí enfrente cruzando la avenida, bajó una avioneta y todo el mundo la vio. Todos los combatientes vieron que bajó una avioneta, se estacionó frente al Palacio de la Cancillería y despegó. Y todos los rusos que estaban ahí le dispararon al avión y no le dieron. ¿A dónde fue ese avión? Ese avión resulta que llegó a Dinamarca y de Dinamarca bajó a las personas que había recogido frente al Palacio de la Cancillería en Berlín. Y ahí en Dinamarca zarpó un barco hacia Suecia, de donde salió después un submarino que llegó a Argentina. Y no era uno, eran 2 submarinos. Y entonces dicen, no, ¿y quién puede probar eso? Ah, pues resulta que había submarinos y barcos gringos en el Mediterráneo, en el Atlántico, que detectaron los 2 submarinos, les dispararon, pero no les dieron, y los fueron persiguiendo hasta este puerto de, ¿cómo se llama? El puerto de Buenos Aires, el Río de la Plata, algo así se llama. Y ahí agarraron a muchos generales que iban en el primer submarino y dicen, ¿y el otro submarino dónde está? No, pues ya se fue a la Patagonia. Le dio la vuelta al sur de Argentina y llegó por otro lado ahí subiendo por Chile y ahí desembarcó mucha gente. Y luego resulta que en Argentina hay un pueblo en el norte, no recuerdo bien el nombre del pueblo, pero está frente a unas montañas, donde dicen algunos, sobre todo una camarera de un hotel que dice haber reconocido a Hitler, ya un poco más grande, y que decía que le temblaba la mano izquierda, como si tuviera Parkinson. Y resulta que los videos que se tienen del Palacio de la Cancillería, cuando Hitler está ahí dando motivaciones a unos adolescentes que van a defender el búnker por fuera, el día de la supuesta invasión o cuando los rusos llegaron al búnker, se ve que la mano izquierda de Hitler estaba temblando. O sea, coincide exactamente lo que dijo la señora, una camarera de un hotel que ni siquiera sabía que Hitler tenía esa enfermedad. Su testimonio coincide con un video tomado unas semanas antes y describe al que vio y es exactamente la descripción de Hitler. ¿Y dónde quedó Hitler? Pues no, nadie sabe. O sea, entonces los revisionistas presentan eso, es un documental muy interesante de casi 2 horas. Si alguien tiene Netflix, por ahí luego lo ponen a veces. Y sí, pues te quedas pensando, ¿habrá sido eso o no? Entonces mucha gente, muchos historiadores se pelean y dicen, no, que la historia real, la oficial, esa es la verdadera. Lo demás es puro cuento que se inventan para sacar dinero y que la gente vea programas de televisión. Pero el punto es ese, ¿no? Entonces, fíjate, ahí el filtro de la historia no pasa la prueba. Entonces dicen, bueno, vamos a la ciencia. Pues la ciencia demuestra que el cráneo que está en Rusia es de una mujer. Entonces, ¿dónde quedó el cráneo de Hitler? Nadie sabe. Cuando llegaron los rusos y encontraron los cuerpos en el búnker, sacaron a todos y no estaba el de Hitler. O sea, lo que tú esperas, ¿no? O sea, mínimo tómale fotos para que el mundo esté tranquilo, que sepa que ese canijo ya se lo echaron, ¿no? Lo mismo pasó con Bin Laden, ¿se acuerdan? Que dijeron en tiempos de Obama, no, que ya agarraron a Bin Laden y lo mataron y entonces llevaban el cuerpo de Bin Laden en un barco y el capitán dijo, no, yo para qué quiero ese cuerpo, échenlo al mar, y lo echaron al mar y se acabó la prueba que supuestamente se tenía del cuerpo de Bin Laden y a nadie se le ocurrió tomarle una foto. Ningún soldado, ningún marino le tomó una foto al cuerpo. Te quedas, qué raro, ¿no? Y así les digo, entonces,
la Biblia no se escribió con parámetros historiográficos, ni con parámetros o términos, digamos, científicos. La Biblia se escribió desde otras categorías mentales o términos que nosotros tenemos que estudiar, sobre todo cuando analizamos los llamados libros históricos. Para los evangelios no hay tanto problema, porque ahí ya estamos muy cerca de nuestra época y ya hay mucha investigación al respecto. Pero sí, cuando hablamos de libros que hablan así que de los orígenes y que el Génesis y que las batallas de Josué y todo eso, ahí sí vas a encontrar mucho material que, para tratar de llegar a una verdad histórica, te encuentras con que no hay suficiente información que sea indubitable, es decir, que no deje lugar a dudas. Ajá. Te encuentras más bien con libros que reflejan una ideología o una escuela teológica que estaba muchas veces, al servicio del rey en funciones, ¿no? Que pudiera ser cualquiera de los descendientes de David a lo largo de los siglos. ¿Ok? Y bueno, pues Ok, gracias. prácticamente con eso concluimos este punto. No sé si uno de ustedes me está llamando, Sí, ¿no? padre. Este, Sí. bueno, con respecto a lo que había dicho, ¿no? Lo de los libros de crónicas de los reyes, todo eso. Bueno, yo antes, ahorita, bueno, ya lo está explicando más o menos, ¿no? ¿Por dónde va? Ujú. Antes yo pensaba que era más o menos en la diferencia entre lo que se narra uno y el otro. Bueno, yo pensaba y así me lo imaginaba, que era como cuando pongamos que alguien, un grupo de personas, ¿no? Que está ahí y a lo mejor presenciando un accidente o un suceso, ¿no? Y uno pues platica a su modo, otros a su modo, platican lo mismo, pero en diferentes, ¿no? En diferentes, en cuestión de que hay algunos son más detallistas, otros son menos detallistas. Bueno, yo así más o menos me lo imaginaba, pero bueno, ya ahorita ya lo explico mejor y ya, bueno, creo que lo entiendo. La otra, bueno, hay otra igual, en donde bueno, ahorita hace rato que vi en el chat, alguien preguntaba de qué era lo de la época patrística y lo de la escolástica. Quiero entender que la época patrística se refiere, ¿no?, a la época de los padres de la iglesia. Y bueno, lo que sí no sé es lo de la época escolástica. Ahí sí no sabía. Sí, mira, la época de la escolástica es la época del inicio de las universidades. De hecho, las universidades fueron propiamente una invención cristiana. O sea, la Iglesia Católica en Europa dio inicio a las universidades, que la primera universidad, la más antigua del mundo, de hecho, es la del Cairo, en ambiente musulmán. Pero a los pocos años se empezaron a abrir universidades en Europa, sobre todo en Francia, en Italia, en Alemania, ¿verdad? Y esas universidades pues empezaron a ser centros de educación católica, tanto en áreas de filosofía como en teología. Después ya se crearon más facultades y más, y así como las conocemos el día de hoy. Entonces, fíjense, para mucha gente que se la pasa ahí bombardeando a la iglesia, no se quieren dar cuenta o no quieren revisar en la historia cómo se ve que la divulgación del conocimiento metódico a través del sistema de las clases, donde un profesor enseña a los alumnos, que si bien empezó rudimentariamente en el Cairo, dentro de un ambiente musulmán, mientras empezaban más universidades musulmanas, los católicos empezaron a abrir este sistema educativo, y por eso se llama escolástica, porque hace relación a la escuela en Europa, ¿no? Ahora, la escolástica eh, tuvo un largo periodo, fueron varios siglos, prácticamente desde el siglo X, sí, más o menos por el siglo X, porque ya uno de los profesores más antiguos, incluso todavía casi
150 años antes de Santo Tomás de Aquino fue San Bruno, el fundador de los cartujos, que San Bruno había sido profesor de teología en una universidad de Alemania, ¿verdad? Y él es precisamente de ese siglo, del siglo X, entrando el siglo XI más o menos. Después se extiende hasta el presente, ¿no? Pero universidades como la Sorbona de París, después la Universidad de Salamanca, que es famosísima hasta el día de la Pontificia Salamanca, y en Roma tenemos la Universidad Gregoriana, donde yo estudié, que es de los jesuitas. Está la Universidad Lateranense, que es la universidad propiamente del Vaticano, la que está en San Juan de Letrán. San Juan de Letrán es la catedral de Roma, no es San Pedro, es la catedral de Roma. Le llamamos San Juan de Letrán, pero en realidad la iglesia se llama Basílica de Jesucristo. Ese es el título oficial de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Y ahí junto a la iglesia está la Universidad Lateranense, en el mismo complejo de construcción, está ahí a un lado. Y les digo, estas universidades tuvieron grandes teólogos, el más sobresaliente de todos, Santo Tomás de Aquino, evidentemente, autor de más o menos unos 300 libros, que el cuate dictaba, fíjense, él ni siquiera se escribía, él tenía amanuenses, que eran los que escribían a mano, y él dictaba a 4 a 5 monjes, o bueno, eran frailes dominicos, les dictaba diversos libros. Y así podía avanzar al mismo tiempo 5 libros o 4 o 5 libros de manera simultánea. Y él tenía todo aquí en la cabezota. Y le decía a uno, a ver, escribe esto, ¿dónde nos quedamos aquí? Pues a uno le dictaba un comentario de Aristóteles, de una obra de Aristóteles, a otro un comentario de las sentencias de Pedro Lombardo, a otro le dictaba el comentario del Evangelio de San Juan, y a otro así de la Suma Teológica, y así el pobre cuate se ponía a dictar. Lo malo de él es de que como casi no se levantaba, pues se engordó mucho. Yo creo que a lo mejor murió hasta de diabetes, porque cuando uno visita ahí el monasterio donde él vivía, te dicen ahí en el comedor, la mesa que estaba frente a él, donde él se sentaba, hasta le habían hecho le habían cortado a la mesa un semicírculo para que cupiera la panza de Santo Tomás de Aquino. Estaba tan panzón, ¿verdad?, que hasta le rebanaron una parte a la mesa para que pudiera estar sentado ahí. Te quedas, no, pues sí, pobre cuate, o sea, se la pasó toda la vida haciendo comentarios, lecturas y todo eso, y nunca hizo deporte. Y bien dicen, la naturaleza nunca perdona. Sí, serás un santo, pero si no te mueves, te amuelas, ¿no? Bien, y entonces fíjense, bueno, eso es para contestar aquí la pregunta de Susana Fuentes, y bien, nosotros podemos ver la próxima semana, que de hecho ya se nos está acabando el tiempo del curso. Les voy a hablar pues del canon bíblico, de la verdad bíblica. De hecho, de la verdad bíblica ya les he estado dando unos avances, que esto de la verdad bíblica es que la Biblia no comete error para cuando nos habla acerca el mensaje de salvación. O sea, lo que nos comunica la Biblia no tiene error en cuanto que sirve a nuestra salvación, pero los autores bíblicos, los hagiógrafos, no perseguían verdades científicas, ni mucho menos históricas. No había ese interés, ese tipo de interés, pues no existía, ¿no? Les pongo aquí también, por ejemplo, en pantalla, la portada del libro del padre Carlos Junco, que se llama La Biblia, Libro Sagrado. Este libro se puede conseguir aquí en Ciudad de México, en la librería Verbum, que está sobre la avenida Cuauhtémoc. Para llegar en metro, llegas es el metro División del Norte.
Y ahí sales y a escasos 100 metros sobre la avenida Cuauhtémoc que llegas a la estación de metro y la estación está como una especie de asterisco de diversas avenidas. Tienes que checar cuál de esas avenidas es Cuauhtémoc y vas a caminar como en dirección al sur. En Cuauhtémoc, dirección hacia el sur. Sobre esa avenida, a escasos 200 metros de la estación de metro, del lado izquierdo, ahí está la librería Verbum. Y si pagas en efectivo, te hacen un descuentito ahí de 10% del costo del libro. La Biblia Libro Sagrado, que ya lleva varias ediciones. En 2008 fue la primera edición. Y ahorita pues ya son 14 años, ¿no? Yo creo que tienen como unas 5 o 6 ediciones, porque además este libro se lleva en todos los seminarios de México. Ajá. Y es un libro altamente recomendable, es muy bueno. Antes de el padre Junco tenía uno que se llamaba Escucha Israel, pero lo supera por mucho. ¿Ya? Este libro que es posterior, el de Escucha Israel, es un libro de los años 90, empezando los 90. Ujú. Sí, ¿Susana tenía otra duda? ¿O ella era Sí, eso? padre. Sí, adelante. Buenas noches. Perdón, Bueno, es que mire, estamos escuchándolo en familia. ajá, Estoy aquí con mis hijos también y están escuchando lo que nos está platicando. ujú, Entonces, mire, la verdad es que somos catequistas sí, y entonces él me pregunta que entonces lo de la expulsión del demonio tampoco fue este, así como se les narra de que pues en el cielo estaba Gabriel y estaba el ujú. demonio y que hubo la pelea y que lo mandó al infierno y cosas así. Entonces, nada de eso, Es que de hecho eso no viene en la Biblia. de hecho dice que eso no viene en la Biblia. Sí, Ajá, o sea, todo lo que se narra ahí de que el demonio hizo su meeting de diablos para luchar contra Dios y que le hicieron una batalla y lo echaron a la tierra, porque eso era propio de la apocalíptica judía. Había grupos de judíos que pertenecían a movimientos apocalípticos. Estamos hablando aquí más o menos del 200 antes de Cristo, más o menos, que empezaron a crear una literatura donde hablaban de los demonios, ¿no? Pero sobre todo hablaban del Satán. Ajá. El nombre Lucifer, de hecho, no aparece en la Biblia. Lucifer no es, bíblicamente no es el diablo, eso ya es una tradición muy posterior dentro del ambiente cristiano. Y sí, o sea, la Biblia nunca dice por qué hay demonios, ¿verdad? O sea, dice que existen, que se oponen a Dios, pero no dice de dónde. O sea, la mayoría de especialistas que han releído Génesis incluso, dicen pues el relato de Génesis ahí de que la serpiente seduce a Eva y todo eso, pues habrá que ver si es precisamente una literatura que busque hablar del origen del mal. Y tal parece, ¿no? O sea, incluso nunca se dice que la serpiente sea el diablo en Génesis. Ajá. Eh, Sin embargo, ya después en la literatura cristiana, en la lectura que se hace a lo largo del cristianismo, 600 años después de la redacción del Génesis, es que ya empezó a haber comparaciones o equiparaciones que dijeron, pues el autor de Apocalipsis le llama al Satán la antigua serpiente, aunque nunca dice que sea la serpiente de Génesis. Tal parece que hace alusión a eso, pero nada más le llama a la antigua serpiente y punto, ¿verdad? Pero la idea de que las serpientes son malas es el resultado, o sea, que son diabólicas, ¿verdad? Es el resultado de una serie de malinterpretaciones que hubo a lo largo de épocas cristianas y que por eso cuando los españoles llegaron a tierras mexicanas, a nuestro país, consideraron que los que adoraban a Quetzalcóatl estaban adorando al diablo.
cuando las culturas indígenas consideran la serpiente como un animal que representa la sabiduría y la prudencia. Entonces no tiene nada que ver con el diablo, pero aquellos, pues como no habían tomado este curso de lectores, ¿verdad? O de curso de animación bíblica, pues no sabían. Y entonces creían que de este lado del mundo se adoraba al diablo y por eso empezaron a destruir los templos y todo eso, en lugar de valorar la cultura local, ¿verdad? Demonizaron prácticamente la cultura local y cometieron esas atrocidades. Y hoy en día, pues ya, ¿se acuerdan que hasta San Juan Pablo II pidió perdón? ¿Verdad? Ya ven que andan por ahí que la iglesia pida perdón, pues eso ya lo hizo el Papa Juan Pablo II hace muchas, ya décadas, ¿no? Que eso fue por el 98, 99, que pidió perdón por los extremos a los que se había llegado en la colonización, en la época de colonización. Pero le digo, en el fondo es esto, de que cuando uno desconoce, por ejemplo, historia de la cultura, historia de la literatura, historia de los símbolos, entonces pues uno puede cometer errores muy grandes, ¿no? Cuando muy diferentes, por ejemplo, cuando en la Biblia se habla de exorcismos, muchos han dicho, no, que el exorcismo es algo del pasado y que todo es puro cuento y no sé qué. Pues tal parece que no. Para empezar, lo primero que tenemos es que desde ¿qué papa fue? No recuerdo si fue allá por el siglo XV, que era el antiguo ritual de exorcismos, hasta que San Juan Pablo II sacó el nuevo ritual de exorcismos, donde hace pues ya una relectura de todo lo que es la misión de la iglesia y todo esto, y los exorcismos, la iglesia católica los sigue practicando, pero son así contadísimos con los dedos. ¿Por qué? Porque ahora se exige que al sacerdote exorcista se le exige que forme un equipo de especialistas donde haya psicólogos, psiquiatras, médicos y que se atienda a la persona que dice ser atormentada con todos los medios de las ciencias clínicas que tenemos hoy en día para descartar cualquier posibilidad que no tenga que ver pues, con el diablo, ¿no? Y de todos modos, recordar que no se puede comprobar científicamente que esta persona tiene el diablo. ¿Por qué? Porque la ciencia no tiene en su campo el estudio ni del alma, ni de Dios, ni de los ángeles, ni de los demonios. Esas son realidades que la teología nos dice o nos habla sobre estas realidades, pero no son realidades científicamente comprobables, ¿verdad? Yo antes de entrar al seminario yo estudié física, entonces pues ahí uno reconoce que los campos de la ciencia, por ejemplo la ciencia empírica, el campo de estudio son primero fenómenos naturales de los cuales se da una explicación a través de experimentos debidamente controlados con el método científico y todo, donde se debe comprobar replicación, porque sin replicación no hay comprobación, ¿verdad? Y entonces las realidades espirituales no entran en el campo de las ciencias empíricas. Ni Dios, ni el alma, ni los ángeles, ni los demonios son investigados, ni pueden ser investigados por la ciencia empírica, porque no es su campo. ¿Sale? Muy bien. Gracias, padre. Sí, de nada, muy bien. Bueno, si no hay otra duda, pues ya nos pasamos ahorita 22 minutos, pero valió la pena, ¿verdad? Bien, la Padre, próxima. yo tengo una duda rápidamente, pero a lo mejor para que nos la conteste la próxima clase. En la tabla hay un recuadro, algo que habla de las formas sobrenaturales después de la escolástica. Creo que en el Vaticano I. Aquí estamos sin inspiración, Vaticano I, sí. Acá, ajá. Aquí en Vaticano I, donde dice, creo que es, ay, chis. No, aquí.
aquí en Revelación Sobrenatural y Conocimientos Naturales de Sí, del Trento. ajá. Sí, eh, mire, los conocimientos naturales son precisamente el sobrenaturales. conocimiento. Ajá. Sí, es O que sea, nada más tengo la duda en donde dice revelación sobrenatural. sí, aquí dice revelación. Sí, es que mire, la revelación por venir de Dios tiene un carácter sobrenatural, ¿verdad? Porque Dios está por encima de la naturaleza. Entonces, Ajá. y lo otro es conocimientos naturales, son los conocimientos de la Oh, ok. geógrafa, ¿verdad? Sí, Sus sí, sí. conocimientos, por ejemplo, de teología, de su propia escuela teológica, conocimientos de la historia de Israel que cada geógrafo tenía, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, conocimientos cuando los israelitas se acuerdan que son deportados a Babilonia y ahí Ujú. están 48 años sometidos en exilio. Durante ese tiempo, muchos israelitas tuvieron acceso a las bibliotecas de Babilonia y ahí Ujú. conocieron muchos relatos que van a utilizar de base para relatos del Génesis, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, Ok. este relato de Adán y Eva, el relato del diluvio, la creación misma, la forma como se narra en Génesis tiene elementos literarios tomados de esa literatura, ¿verdad? De literatura mesopotámica que ellos conocieron ahí. Y incluso les había comentado los que han tomado curso conmigo, que también aquí hay algunos que han tomado cursos antes conmigo, les decía incluso la figura misma del Satán, o sea, el Satán que aparece en el Antiguo Testamento todavía no es el diablo como se concibe en el Nuevo Testamento, porque la figura del Satán la conocieron en Babilonia y no era el diablo, era el fiscal que defendía el honor de los dioses dentro de la literatura babilónica. El que sí era un diablo así canijo en la literatura babilónica se llamaba Pazuzu, que de hecho es el demonio que aparece en la película del Exorcista. Bueno, en la novela y la película del Exorcista. Y ese no tiene nada que ver con el Satán. Era una personificación de los vientos calientes que venían de la región de Persia, actual Irán, que cuando entraban directamente a lo que ahora es Irak, provocaban golpes de calor a mucha gente y la gente moría de calor. Por eso ellos en su concepción mitológica creían que era un demonio y le llamaron Pazuzu, que es el demonio del viento caliente. Entonces ya si ustedes ven otra vez la película del Exorcista, ahí sale casi desde la primera parte de la película y ese es el llamado demonio que aparece, ¿no? Nunca se dice que sea Satanás o Lucifer ni nada de eso, porque el autor se instruyó mucho en estas cuestiones de historia, de literatura y todo eso. William Peter Blatty, que además dialogó con el exorcista que realizó el exorcismo a un niño, no era una niña, sino fue un niño, y el exorcismo lo realizó en la capilla de la Universidad de San Luis, en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. O sea, la historia se basa en un acontecimiento real donde un verdadero exorcista exorcizó a un muchacho de 14, 15 años de edad y después de más o menos 20 años fue entrevistado por el autor de la novela del exorcista, porque esto aconteció en los años 50 y la novela es del 71 por ahí y la película la hicieron 2 años después, ¿verdad? Pero les digo, todo ahí va conectado porque sí hay que ver como en la Biblia, como les digo, no se escribió ni para satisfacer curiosidad de la gente, ni para buscar precisión científica, ni precisión histórica, ni precisión filosófica incluso. La Biblia refleja un mensaje de salvación que nos llega a través de formas literarias muy humanas. Por eso se dice la Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano.
Y así lo dice el documento de interpretación de la Biblia en la Iglesia, retomando puntos de la Dei Verbum. Y por eso dice, si alguien se va a meter al estudio de la Biblia, Dei Verbum 12, nos dice, tiene que entrarle en serio a cuestiones de literatura, de historia, de, por ejemplo, también otras ciencias humanas como la antropología cultural, ¿verdad? Yo de hecho voy a dar un curso de antropología cultural y Nuevo Testamento, un curso en línea que voy a empezar en el mes de agosto. Es un curso de 4 meses y pues sí tiene un costo, ¿verdad? Es un curso de más o menos, las mensualidades son en torno a los 1,000 pesos, porque sí es un curso muy especializado que me ha requerido adquirir libros que son muy caros, ¿verdad? Y entonces, pues yo me dedico a esto, yo soy especialista, tengo el doctorado y en parte de mi tesis doctoral también abordo cuestiones de antropología cultural, historia de Israel, etcétera. Y por eso, pues este tipo de cursos sí tienen un costo más o menos elevado y se dirige prácticamente a quienes ya de preferencia tienen un largo recorrido en estudios bíblicos. Y quienes no, pues sí le talachean más, ¿verdad? Al momento de profundizar en ciertos temas, pero creo aquí Marta, que ha tomado algunos cursos conmigo, pues vale la pena, ¿no? Son cosas No, que valen la pena. excelente, excelente, padre. Ujú. Sí, y pues bueno, pues ahí está, yo les voy mandando información y les voy a compartir en PDF algunos materiales. Por ejemplo, el libro del Padre Junco, pues se los puedo compartir, pero pues no hay nada mejor que tenerlo de manera física. Es un libro muy amplio. Igual yo creo que sale más barato comprar el libro que sacarle impresiones al archivo, ¿no? Y además, pues comprando el libro uno ayuda siempre a los autores, no solamente a las editoriales, sino a los autores. Este es un autor mexicano, es desde Monterrey, el Padre Junco, que ha sido toda una institución de formación bíblica en la Universidad Pontificia de México. Él empezó a dar clases en la Universidad Pontificia en 1984 hasta el 2007 o 2008, que fue su último año. Pues fueron muchos años de servicio para la Universidad Pontificia. Él todavía, les digo, llegó a darme clase de hebreo antes de que se regresara pues a la arquidiócesis de Monterrey, donde él está, y ahorita pues ya es grande, ya tiene casi 80 años de edad, ya incluso ya no da clases, pero pues ha dejado un legado muy importante y una gran motivación a los que somos biblistas mexicanos. Yo por mi parte, pues ahí en la universidad he estado dando clases desde 2013 hasta prácticamente el semestre pasado. Y pues sí, también es una gran oportunidad. Yo he formado más o menos unos 50, 60 biblistas mexicanos y es una labor muy bonita, pero sí es muy exigente, ¿verdad? Que requiere mucha investigación y aprender idiomas, porque muchas cosas no están en español y hay que estudiarle al italiano, al inglés, al francés, al alemán, incluso estar leyendo artículos y libros especializados en otros idiomas. Y todo eso es muy gratificante, sí, pero el gran desafío es poder aterrizar todo esto en el lenguaje más sencillo posible para que todo el mundo lo entienda. ¿Verdad? Porque a veces uno se mueve en cuestiones, en términos y conceptos muy elevados, que pues otro especialista sí te entiende, pero la gente común no. Y pues nosotros estamos para instruir a todos, tanto a gente especializada como a gente que se está acercando apenas a esto del estudio de la Biblia, pero es una labor muy bonita, muy gratificante, porque está uno participando en la formación de las nuevas generaciones de gente en la vida pastoral de la iglesia, ¿verdad? Bien, pues yo les agradezco, les doy la bendición para que igual recuerden, todos tienen ahí mi número, cualquier duda que haya surgido incluso de esta sesión, me ponen las dudas ahí me mandan a mi WhatsApp, ya sea de manera personal o en el WhatsApp de grupo, adelante, ¿verdad? Yo en unos minutos subo el video de nuestra sesión de hoy. ¿El Señor está con ustedes?
y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Que tengan buena noche. Dios los bendice. Gracias, Igualmente. Padre. Hasta Muchas luego.